Continuando con el tema, vamos ahora a hablar acerca de las ropas. Las ropas siempre han tenido una representación libidinosa. Cuando se dibuja la figura femenina con faldas a los tobillos, podemos entender que se está representando la figura materna. En algunas ocasiones los hombres dibujan la figura masculina como un hombre joven, pero con ropa de un adulto. Ahí podemos entender que se está representando la figura paterna. El narcisista por la ropa es más bien una persona superficial, es sociable, es extrovertido, pero todo esto lo hace con el fin de ganar dominio, poder y aprobación por los demás, más que con un interés humano. El narcisista por el cuerpo se representa a través de los músculos y son más de la personalidad del tipo esquizoide. Este tipo de personas son introvertidas, encerradas en sí mismo, se preocupan más por su aspecto personal, por su pensamiento. Y este tipo de personas, como les digo, se pueden representar a través de los músculos, dibujos con figura musculosa. Esto es acerca de la ropa lo que podemos identificar. Continuamos ahora con los botones. El énfasis en los botones, hablamos de sombreamiento, una colocación inapropiada, entre otros aspectos. Esto se ocurre más que todo en los individuos que son dependientes a la figura materna, en los inadaptados, en los infantiles. Los niños hacen los botones de manera más común, ya en el adulto se identifican las características que acabo de mencionar. Los botones en los uniformes indican un complejo de sumisión a la autoridad. También podemos hablar de los bolsillos. Al igual que en los botones, se pone énfasis en los bolsillos por las personas infantiles y dependientes. Los adolescentes ladrones o con conductas de robo, carteristas, incluyen los bolsillos especiales en el dibujo del hombre o los portamonedas en el dibujo de la mujer. Los bolsillos sirven, por ejemplo, para ocultar revólver y también sirven para ocultar la masturbación. Las hembras rara vez identifican bolsillos en sus dibujos. Otro aspecto que se puede destacar es la elaboración de corbatas. La corbata es un símbolo sexual. Es más dibujada por adolescentes y jóvenes. Hombres con más de 40 años dibujan corbatas muy grandes o muy exageradas cuando están ligados a impotencia sexual o conflictos sexuales. También cuando se dibujan corbatas demasiado pequeñas son los individuos que están conscientes de sus limitaciones sexuales. Las corbatas que se realizan como saliendo de la ropa son individuos que tienen temor a la impotencia sexual y que son débilmente sexuales. Y las corbatas grandes significan agresividad también y significan conflictos sexuales. Todo esto de la corbata tiene que ver mucho con el simbolismo sexual. Continuamos ahora hablando acerca del zapato y el sombrero. Ambos tienen una representación sexual. Se dibuja un zapato grande en forma de pene y con borraduras en los hombres impotentes. También tienden a dibujar este tipo de zapato con sombreamiento, con cambio de linas, entre otros. Las mujeres adolescentes también pueden dibujar los zapatos de esa manera y representan los impulsos sexuales. Cuando el sombrero aparece en el dibujo con ausencia de otras ropas, es símbolo de regresión. El sombrero tiene también, como les decía, una significación fálica. La transparencia en el sombrero, cuando se puede ver a través de él el cabello, significan conductas sexuales primitivas. Y también otros símbolos sexuales frecuentes que podemos observar, como el sombrero y el zapato, son el cigarrillo, la pistola y el bastón. Bien, ya hemos entonces concluido todo lo que está en relación al poder interpretar dentro de la prueba de la figura humana las partes. Hemos visto entonces el tronco, los brazos, los pies, la cabeza con las respectivas, los respectivos órganos. Ahora es importante también entonces tener en cuenta, como se planteaba desde un principio, que no solo estamos hablando de la interpretación de aquellos elementos aislados, sino que también es importante hacer un análisis global o un análisis general de otros elementos que están en relación con la prueba. Hay 4 aspectos que son estructurales, que son formales y que dan insumos al psicólogo para la interpretación de la misma. Son el tema, la acción y el movimiento del dibujo, la simetría y la sucesión o los pasos en cómo se lleva a cabo o se desarrolla. En cuanto al tema, entonces es importante destacar 3 elementos
significativos o representativos. Uno de esos es si la figura es una figura estereotipada, el otro es si la figura es una figura de una persona específica o de una persona conocida, y el otro de esos es si la figura es una autoimagen. A partir de allí ya entonces como terapeuta o como psicólogo se puede emitir un concepto interesante frente a la proyección que hace el individuo. En relación al tema también podemos tener en cuenta el sexo de la figura y la edad. En cuanto a la edad, si se presenta como una persona menor, fácilmente se pone en evidencia que hay una tendencia a una regresión a una etapa del desarrollo psicosexual anterior. Y si la figura se presenta como una persona mayor, sugiere una identificación del individuo con el imaginario por parte de sus padres. Hablemos entonces ahora de lo que es la acción y el movimiento de la figura. Normalmente los preadolescentes son los que tienden a generar mucha más acción en las figuras. Asimismo, las mujeres prefieren las figuras de tipo exhibicionista. Cuando hablamos de una figura en acción o movimiento, entonces estamos hablando de una figura caminando, en combate, saludando, corriendo. Ese tipo de manifestaciones permiten entonces llevar al psicólogo a un análisis más profundo, pues, como de la prueba. Asimismo, media tiene que ver con la simetría, pero también juega un papel diferente. La línea media puede estar relacionada con la elaboración de la nuez de Adán, corbatas, botones, hebillas o pliegues en cualquiera de los pantalones que la persona realice en el dibujo, o puede estar indicada por una línea vaga, ligera, hacia abajo del medio del tronco. Poner énfasis en esta línea se ve en sujetos con preocupación somática, sentimientos de inferioridad corporal, inmadurez emocional, dependencia materna. Este grupo tiende a dibujar mujeres agresivas y figuras de hombres castrados. Una hilera de botones que no viene al caso a menudo consistiría en el énfasis de la línea media. Esto se observa frecuentemente en esquizofrenios o en esquizoides cuya inferioridad física y dependencia material es predominante. Con tamaño y colocación. Es muy similar al método miokinético, ya que se refiere a cuando la persona coloca la figura, ya sea arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, o utiliza todo el papel para hacer la figura, o simplemente utiliza una pequeña parte. En los maniáticos, estos dispersan toda la figura en el papel, o sea, así derrochan la energía que tienen. La figura muy larga, colocada agresivamente en el medio de la página, se observa más para el paranoide. Los alcohólicos crónicos, los cambios involucionales o la senilidad, por tener los pacientes poco autoestima, dibujan una figura pequeña y en la parte alta de la página. La figura pequeña puede observarse en esquizofrénicos y en esquizoides. Y los dibujos micrográficos se dan también en individuos profundamente reprimidos. La postura puede considerarse de manera similar a la postura del cuerpo humano. Los pies pequeños, puntiagudos, sombreados o reforzados, y en una figura mal equilibrada o mal parada es índice de inseguridad en las personas. Las figuras como flotando en el aire le dan al alcohólico crónico de más edad. Algo parecido ocurre en los histéricos, pero con líneas más tenues. Las piernas apretadas y juntas las vemos en los neuróticos. En los cuerpos muy apretados y todo muy junto lo vemos en los esquizoides. Bueno,
Bueno, continuamos con la perspectiva. Dibujar un perfil puede ser índice de evasión. Esto lo hacen mucho los muchachos y los hombres. Los niños casi siempre tienden a dibujar una persona de frente. Si los hombres dibujan la figura de frente y llena de ropa, esto significa deseo de exhibicionistas. Los derechos casi siempre dibujan al lado izquierdo y los zurdos siempre al lado derecho. Las manos tras las espaldas y los bolsillos y en los bolsillos indican evasión. Las figuras de las mujeres que tienden a representar la imagen materna por lo regular se dibujan de frente. Seguimos con el tipo de línea. Podemos decir que las áreas de conflicto suelen destacarse por un cambio brusco de la línea. Una línea remarcada indica rasgo obsesivo, agresividad, impulsividad y el no control de las emociones. Una línea de lápiz suave nos habla de la no agresión. Las pequeñas ondas indican inseguridad y nerviosismo. Una línea punteada o fragmentada no reconoce sus sentimientos ni sabe expresarlos y presenta rasgos esquizoides. Una sola línea, ni remarcada ni tenue, se ve en personas seguras de sí mismas con una autoafirmación adecuada. Indicadores de conflicto. Algún tipo de rasgo diferencial dado a cualquier área se puede considerar como un índice de posible conflicto en dicha área. Por ejemplo, la nariz tachada o la mano separada del cuerpo nos dice que es terror a la castración. Un ojo cerrado nos indica aislamiento del mundo. Y omitir alguna parte del cuerpo también es un indicador de conflicto. Bueno, seguimos con las bordaduras. Naturalmente se conocen como conflictos. Mayormente en los neuróticos y en los caracteres obsesivo-compulsivos se consideran como una expresión de ansiedad. Las mujeres en la edad de la pubertad suelen bordar excesivamente. Regularmente al bordar se empeora el dibujo, confirmando la interpretación de que la bordadura es un índice de conflicto. El sombreamiento se considera como una expresión de ansiedad. Sombrear con vigor indica agresividad y ocultamiento. Sombrear el pecho en los hombres es una tendencia al sentimiento de inferioridad física. Sombrear fuerte el área sexual femenina por parte de los hombres caracteriza a los sádicos. Sombrear los senos en la figura femenina por hombres indica dependencia maternal. Una línea sutil sobre la saya o área de órganos sexuales indica a los sujetos afeminados. El sombreamiento del contorno de las ropas es temor a la exposición del cuerpo. Tratamiento diferencial de la figura hombre y mujer. Está en relación con el nivel del desarrollo psicosexual. Por ejemplo, los infantiles, los niños, tienen una tendencia a dibujar la figura del hombre de una manera modulada, de una manera detallada, de una manera bondadosa, de una manera estructurada. Mientras que cuando les compete hacer un dibujo de la mujer, plasman o proyectan la imagen de una forma más maternal, con virilidad y con hostilidad. Otro elemento importante a tener en cuenta en cuanto a este aspecto es el tamaño, porque si hay una variedad en el tamaño, cuando el niño dibuja al hombre y cuando el niño dibuja a la mujer, y la mujer es de un tamaño menor a la de la figura del hombre, indudablemente está denotando que menoscaba o menosprecia o subvalora la figura femenina como un mecanismo de defensa contra la autoridad castradora que le asigna a esa figura. Sobre el desarrollo. La edad cronológica no altera la expresión gráfica, pero debe verse si los rasgos están de acuerdo con la edad. Todavía no hay normas establecidas al respecto. Los niños muy pequeños, de 3 o 4 años, dibujan personas que casi siempre parecen arañas. El tronco aparece más tarde que la cabeza y que las extremidades. Si un adulto dibujara como un niño de 3 o 4 años, sería índice de una regresión. El error de perspectiva y la transparencia inadecuada son normales en un niño, pero en un adulto no es aceptable, pues ya es adulto y debe ser consciente de todo lo que está haciendo en la figura.
Observaciones finales. El dibujo de la figura humana debe ser entendido como una expresión del estado de ánimo y tensiones emocionales, siendo un buen medio para la proyección individual de los problemas personales. Este test es de ayuda para el diagnóstico psicodinámico y para la orientación psicoterapéutica. Se puede aplicar colectivamente, lo cual lo pone al alcance de cualquier centro o institución como un medio fácil de despliegue psicológico. El test de la figura de Karen McCord también nos ayuda en la identificación de otros rasgos, unos más graves, otros más leves, en cuanto a otros trastornos de la personalidad. Sin embargo, es necesario en ocasiones que se utilice la ayuda del test de Rorschach para complementar la definición y la aparición, el diagnóstico de estos rasgos. Podemos hablar entonces en el diagnóstico de enfermedades como neuróticos, esquizofrenia, entre otros trastornos de la personalidad que se consideran más graves. Bien, ya entonces una de las técnicas que se utiliza ya en la culminación de la aplicación del test es la técnica del dibujo de uno mismo o dibujo libre. Una vez hemos recibido de la persona o el individuo el test el dibujo de la figura humana, damos paso entonces a una siguiente instrucción donde le entregamos nuevamente una hoja en blanco y le solicitamos que haga un dibujo de sí mismo. Y acto seguido repetimos el ejercicio de entregarle una hoja en blanco para que realice el dibujo de un dibujo libre. Normalmente suelen preguntar qué tipo de dibujo y la recomendación es simplemente responder lo que usted quiera, ¿cierto? A partir de allí ya entonces tenemos otros insumos diagnósticos que nos van a permitir aproximarnos a la interpretación de esa proyección de ese individuo. Hay 5 elementos claves que se pueden o se deben identificar ya entonces de estas proyecciones que el individuo puede plasmar en el papel. Número 1, las zonas conflictivas. Número 2, el simbolismo, la simbología de la que hablaremos un poquito más adelante. Número 3, el análisis de la historia a partir de un ejercicio de construcción de historia sobre el dibujo que se ejecuta acto seguido. Número 4, la asociación libre modificada. Y número 5, la historia de las 12 palabras. En vez de inventar una historia, esta se da con el fin de enriquecer el test. Se le dice a la persona que ya no tiene que dibujar, que simplemente debe hacerle a ese dibujo que hizo, a esa figura, una historia. El tema consiste en el asunto o la situación de la cual la persona está haciendo o está narrando en la historia que se le pidió desde el principio que hiciera sobre la figura que realizó. Los matices se entienden como las expresiones afectivas que la persona demuestra en la historia. No tiene que ser en toda la historia, puede ser en partes de la historia. Personajes y medio ambiente. Debe tenerse especial atención por el héroe, porque puede ser masculino o femenino, o también puede estar representado en un animal, ya que este frecuentemente es el presentante del propio paciente. Sin embargo, no siempre esto es así. Hay veces que personajes secundarios o terciarios tienden a ser el paciente y la persona se incluye en ciertas situaciones que la pueden representar. Tomando el tema como el principal indicador del área psicológica actualmente más conflictivo, los matices como los medios de sentir y reacciones del sujeto complementado, todo esto por la conducta del héroe ante el medio ambiente, así como los diferentes índices de diagnósticos hallados, podemos llegar a una comprensión dinámica del área conflictiva y del tipo de conducta o reacciones del sujeto e inclusive lograr una cierta orientación para el diagnóstico nosológico. Todo esto hecho siempre dentro de un marco totalista e integrador de las distintas historias analizadas y destacando adecuadamente la interpretación de los símbolos.
Libre modificada. Consiste en anotar palabras y el nombre de los rasgos de las historias y los dibujos que sean respectivamente más conflictivos o dudosos. El sujeto debe estar acostado. Se le pide que responda con una sola palabra a la palabra estímulo que se le irá diciendo. Se debe ser espontáneo y dejar que fluya la mente. Se aclara que a veces se repite la propia palabra respuesta como estímulo y debe responderla al igual que las anteriores. Cuando se encuentra con algún tipo de irregularidad en cuanto al tiempo de reacción, dudas al contestar o contestar con una frase o dos o más palabras o palabras que no vengan al caso, si se desea investigar más a fondo se utiliza la técnica de repetir la respuesta del sujeto unas 6 veces seguidas a partir de la palabra estímulo inicial. Esto es lo que caracteriza la técnica de asociación libre y permite encontrar un lenguaje a fondo. Por lenguaje a fondo decimos que es la palabra que en las respuestas se utiliza varias veces y guarda cierta característica, cierta relación psicodinámica con los conflictos básicos del sujeto. Sencilla técnica se utiliza al finalizar toda la prueba. Se llama la historia de las 12 palabras. ¿En qué consiste? A medida que se ha ido realizando la prueba, hemos ido identificando las palabras que son más conflictivas, hemos ido relacionando esas palabras y hemos ido tomando nota de ellas, palabras que se relacionan más, palabras que durante la asociación libre se destacaron más y las que tienen un contenido más psicodinámico las hemos tenido en cuenta y vamos a separarlas. No vamos a escoger ni menos de 6 ni más de 12 palabras, las vamos a escribir en un papel y se las vamos a pasar al paciente, le vamos a decir que las lea en voz alta. Después de esto le vamos a pedir que con estas 12 palabras realice una historia. Si el paciente nos pregunta qué tipo de historia, nos pide indicaciones, no se las vamos a dar, simplemente realice una historia. Cuando el paciente está terminando, si vemos que no le da un desenlace, un final a esta historia, vamos a pedirle y vamos a solicitarle para que él haga el final, para que haga el desenlace, ya que eso pues va a aportar muchas cosas y sin embargo vamos a tener en cuenta ese pequeño detalle. Con esta historia de las 12 palabras entonces estaríamos concluyendo como tal el test de la figura humana, integrando todo el material hasta aquí elaborado para intentar después dar un diagnóstico y realizar el análisis correspondiente.